actividades puede surgir de las comparaciones que ustedes pueden realizar del antes y del después, pueden surgir de los aspectos relevantes o importantes que ustedes consideran en su experiencia. En función de esos tres aspectos podrían trabajar. Pueden combinar los tres elementos. Podrían ustedes describir las actividades conjuntas que han realizado, hacer algunas comparaciones de algunos elementos curriculares que ustedes consideran bastante importantes y también algunos aspectos que ustedes consideren que son relevantes o importantes en su experiencia. ¿Ya? Entonces, en función de estos tres elementos, ustedes pueden trabajar o elaborar su relato colectivo. Fíjense que es poquito, de 2 a 4 páginas, nada más el relato colectivo. Esta es una... Lo pueden hacer como diálogo, también lo pueden hacer como diálogo. Hacen un guión, ¿no es cierto? Vania, vamos a suponer que un aspecto relevante sea el interés de los estudiantes. Entonces empezamos nosotros a hacer un diálogo que dice Vania sobre el interés, que dice Reinaldo sobre el interés. ¿Cómo lograron despertar el interés de los estudiantes? ¿Qué estrategias utilizaron para despertar el interés de los estudiantes en la música? ¿Ya? Entonces, a partir de esos elementos o aspectos relevantes, ustedes van dialogando. Lo pueden hacer con un guión de diálogo, se puede hacer con un guión de diálogo. ¿Ya? Entonces, pero ustedes eligen. Ustedes deciden de acuerdo a su creatividad que tengan. Después, en este punto también tenemos logros y resultados. Fíjense la diferencia. Allá decía logros y resultados esperados. Aquí dice logros y resultados efectivos. Es decir, al finalizar la experiencia, al finalizar de la elaboración de los 3 PDC, ¿cuáles son los logros y resultados que ustedes obtuvieron? Lo logrado ya. Ya no estamos pensando en el futuro, sino que estamos analizando el pasado y estamos definiendo estos son los logros, estos son los resultados que nosotros hemos obtenido con esta experiencia. Antes decían, por ejemplo, un logro esperado, conocimiento de todas las plataformas virtuales. Logro, resultado efectivo, solamente pude conocer 2, entonces conocimiento de 2 plataformas virtuales, Classroom y Moodle. Entonces ya están identificando ustedes, después de la experiencia vivida, cuáles son los logros y resultados efectivos, dice. Esa es la diferencia. Esperados decía anteriormente y ahora dice efectivo, es decir, lo logrado ya. ¿Se entiende aquí? Porque algunos estudiantes decían, pero se repite. Fíjense que no se repite. O confirmamos nosotros aquí o indicamos otros logros, otros resultados que tal vez ni lo esperábamos nosotros. ¿Ya? Pero es de la elaboración de los 3 PDC. Una preguntita, licenciada. En ese punto ¿sí? De logros y resultados efectivos, entonces, no le entiendo, porque antes cuando hablábamos de logros y resultados esperados, digamos, ¿no? En ese caso, nosotros anotábamos lo que nosotros esperábamos que nuestros estudiantes aprendieran, ¿verdad? Ahora, en este caso, usted nos dice de que pongamos, digamos, por ejemplo, las plataformas que hemos usado, digamos, o sea, sería algunos logros propios hacían, o sea, sobre lo que nosotros estamos haciendo. No le entiendo ese punto. Ya. Yo les decía a inicio, ¿no es cierto? Los logros aquí que vamos a hablar, logros y resultados, son los logros que nosotros hemos adquirido en nosotros, porque nosotros no lo hemos ido a implementar. En la elaboración del PDC, yo esperaba, por eso les decía, yo esperaba conocer todas las plataformas virtuales, ¿no es cierto? Donde decía logros y resultados esperados, yo escribí ahí. Conocimiento de todas las plataformas virtuales. Al terminar mis 3 PDC, yo analizo los resultados y digo, pero si solamente he conocido 2, entonces un logro es conocimiento y empleo de 2 plataformas virtuales. Ya, pueden ser los logros, resultados, pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿ya? Pueden ser dificultades que ustedes han tenido también en este proceso, también lo pueden hacer.
pero nos piden aquí que nosotros trabajemos con, fíjense, aquí decía, debemos mencionar los logros y resultados efectivos, haciendo tal vez referencia a los mencionados en el capítulo 3, que eran los que nosotros esperábamos. Los logros y resultados deben estar direccionados a la elaboración de los 3 PDC, no a su implementación, porque no lo hemos implementado, a la elaboración de los 3 PDC. Ya, como por ejemplo, yo les escribí aquí, logros y resultados en el manejo de las plataformas, en el manejo de las herramientas virtuales, en el manejo de las herramientas para videoconferencia, actividades, planificación de actividades sincrónicas, planificación de actividades asincrónicas, evaluación en la modalidad de atención virtual, ya porque yo no conocía. Si en este momento a mí me dicen cuáles son sus logros en esta gestión, yo voy a decir lo primero, el manejo de Zoom, porque para mí ese es un logro, ¿no es cierto? Elaboración de materiales escritos también, la elaboración de los tutoriales, de los videos tutoriales que ustedes han elaborado, también es un logro para ustedes, porque ustedes no lo habían hecho antes, ¿no es cierto? La elaboración de videos clase también es un logro, pues no lo habíamos hecho. La secuencia de esos elementos curriculares, el tomar en cuenta la edad de los estudiantes también es un logro, también es un resultado. La elaboración de técnicas de evaluación en la modalidad de atención a distancia es un logro. En las técnicas, instrumentos de evaluación en la modalidad de atención virtual también es un logro porque nosotros estamos aprendiendo en ese proceso. El trabajar con rúbricas, el hacer nuestra evaluación en función de las rúbricas, también es un logro resultado. Ya. Pero todos estos logros y resultados deben ir, dice en la guía, no dicen pueden ir, deben ir acompañados de cuadros, gráficos, etc. Ya, algunas tablas como, por ejemplo, esta, matriz de resultados, resultados o productos esperados, que esperábamos nosotros, y resultados o productos efectivos, logrados. Podemos hacer esta comparación. Ya, podremos utilizar otras tablas, matriz de acciones y resultados, acciones resultadas, acciones realizadas y qué resultados hemos obtenido o hemos logrado. Podríamos hacer esta otra matriz, el antes y el después, cómo evaluábamos antes y cómo evaluamos ahora con la propuesta o con los PDC. Cómo desarrollábamos nuestro contenido antes, qué estrategia metodológica utilizamos y qué estrategias utilizamos ahora. ¿Ya? Entonces podríamos utilizar estas matrices. Pero recordemos que las tablas, según las normas APA, deben tener un número, deben estar numerados, tener un título y tener una fuente. Más o menos así, ¿no es cierto? Tabla 01, un título, lo positivo y negativo de la planificación virtual, aspectos positivos, aspectos negativos, fuente, como yo lo estoy creando, entonces fuente propia, y aquí hago mi descripción. Después de cada tabla debe ir su descripción. Pero además de tablas, ustedes podrían utilizar también otros gráficos, como este mapa mental, por ejemplo. ¿Ya? Pero recordemos que siempre tiene un título y tiene una fuente, y tiene su descripción. Pueden utilizar mapas mentales, pueden utilizar mapas conceptuales, ¿no? Podrían utilizar también la línea del tiempo, podrían utilizar la espina del pescado. Tal vez alguien dice, pero yo quiero trabajar con árbol de problema y árbol de solución. También lo pueden utilizar. Eso es de acuerdo a la creatividad del estudiante y sus logros y resultados. Pueden utilizar diagramas también, este esquemita de diagramas, cómo ustedes han ido realizando sus actividades, así como la línea del tiempo, también lo pueden utilizar. Por ejemplo, yo tengo aquí elaboración de PDC y tengo mi mapa solamente con 2 elementos, lo positivo y las dificultades. En lo positivo, uso adecuado de la plataforma virtual. Ese es mi logro. Ya yo analizando mi experiencia con mi equipo comunitario, hemos dicho que nosotros utilizamos muy adecuada la plataforma virtual. Empleo de herramientas virtuales
Antes yo no utilizaba, ahora ya utilizo el Zoom, utilizo el Meet, utilizo otras herramientas. Entonces, para mí es algo positivo. Planificación con los elementos curriculares coherentes entre sí. Entonces, ese es otro logro, algo positivo en mi experiencia. También lo anoto. Pero también se han presentado dificultades en este proceso. No ha sido todo positivo. ¿Qué dificultades he tenido? Dificultades en la enseñanza de la música en educación virtual. Ha sido una dificultad que he tenido. No podía enseñar los instrumentos musicales en la educación virtual. Dificultades en la evaluación de aprendizaje en la modalidad virtual en educación inicial. Me preguntaba mi tribunal, ¿y cómo va a evaluar usted de manera virtual a sus niños de nivel inicial? Esa es una dificultad que yo he tenido. ¿Y por qué he tenido tal vez estas dificultades? Porque yo tenía escaso conocimiento de la didáctica de mi especialidad en educación virtual. Entonces, fijémonos, estos son los logros, estos son los resultados de mi experiencia. Yo lo he clasificado en positivo y lo he clasificado en las dificultades que he tenido. Después de elaborar mi diagrama, o ustedes deciden trabajar con las tablas, también lo pueden hacer. Debajo de cada uno de ellos debe estar su respectiva descripción. ¿Ya? 2 páginas me piden. Con 2 diagramas que yo haga, ya yo lleno mis 2 páginas que me piden como mínimo. No se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Si hay más diagramas, mejor. Y pasamos al punto 5, perdón. Análisis y reflexión. 5.1, análisis de los hechos y resultados. Fíjense, otra vez decían los estudiantes, otra vez nos habla de los resultados. A diferencia, en el anterior punto nos decían nosotros, ¿qué es lo que nos pedía? Logros y resultados efectivos, decía aquí, ¿no es cierto? En el 4.3, logros y resultados efectivos. Y a partir de esos logros y resultados, a partir de mi ejemplo que yo les he presentado aquí, fíjense, nos vamos a hacer el análisis y reflexión. Vamos a hacer el análisis y reflexión de esos resultados que nosotros hemos encontrado en el 4.3. En el 4.3 teníamos logros y resultados efectivos y ahí lo hemos mencionado y hemos hecho una descripción de esos logros y resultados. Ahora aquí vamos a ir a consultar con los autores sobre esos mismos elementos que nosotros hemos identificado en el 4.3. Fíjense la coherencia que tiene, la secuencia que tiene estos elementos. En el análisis de los hechos y resultados, nosotros vamos a identificar primero cuáles han sido nuestros logros y nuestras dificultades. Uso adecuado de la plataforma virtual, decía en mi diagrama. Dificultades en la enseñanza de la música en educación virtual, también está en mi diagrama o en mi tabla. Empleo de estrategias metodológicas en la educación a distancia. Planificación con elementos curriculares coherentes entre sí. Escaso conocimiento de la didáctica de la especialidad en educación virtual. Dificultades en la evaluación de los aprendizajes en la modalidad a distancia y virtual en educación inicial. Fijémonos, estos elementos que yo tengo aquí están muy relacionados con el punto número 4.3, donde decía logros y resultados efectivos. Pero aquí voy a trabajar ahora voy a trabajar el diálogo con los autores. No tenemos la posibilidad de trabajar con los actores. Sus compañeros el año pasado hacían este análisis de los hechos y resultados con el diálogo con los actores también. O sea, hacían triangulación. ¿Ya? Triangulaban el autor, el actor y el equipo comunitario. En este caso va a haber solamente la participación del equipo comunitario de trabajo de grado y los autores. Entonces vamos a trabajar con los autores. En este diálogo con los autores
van a aparecer las citas. Ya tenemos que colocar correctamente las citas. A ver, para recordar. Recordemos que en las citas tenemos, según las normas APA, dos clases de citas. Citas largas y citas cortas. Y tenemos citas parafraseadas. Perdón, tenemos dos citas. Citas textuales y citas parafraseadas. Dentro de las citas textuales o directas tenemos citas cortas y citas largas. Las citas cortas son aquellas que tienen menos de 40 palabras. ¿Cómo se escriben estas citas que tienen menos de 40 palabras, que se denominan cortas? Entre comillas. Siempre van estas citas entre comillas. Y van en el mismo texto. Al finalizar la cita o al inicio de la cita, también deben ir 3 elementos de la fuente que estoy consultando. El autor, coma, el año de la obra que estoy consultando, coma, y la página. ¿Ya? En las normas APA séptima edición ya no aparece la abreviatura PAC, sino la P. Una P que significa página. Si son varias páginas, entonces escribimos PP, W, 2P. ¿Ya? Y continuamos nuestra escritura. Cuando una cita textual es larga, es decir, larga significa que tiene más de 40 palabras. No lleva comillas, pero sí se sobreentiende que es una cita larga porque lleva sangría en el margen izquierdo. Al finalizar, mantenemos los 3 elementos de la fuente, el autor, el año y la página. Cuando es una cita parafraseada, no escribimos textualmente tal como dice el autor, sino que escribimos nosotros con nuestras propias palabras, respetando la idea central del autor. En ese caso se llama cita parafraseada, no va entre comillas, tampoco lleva sangría, sino que aquí se menciona al autor y se menciona el año. Solamente autor y año. En la cita, APA, séptima edición, da la posibilidad de que en la cita parafraseada también se pudiera colocar el número de página. Con página o sin página está bien referenciado si nosotros escribimos una cita parafraseada. Esto para recordar, porque hemos visto en la defensa o en la aprobación de los PDC bastante errores en la redacción o cuando ustedes hacen las citas en sus documentos. ¿Ya? Entonces debemos, como es un trabajo académico, debemos respetar el uso de las citas correctamente. Muy bien. Pasamos al otro punto que es la validación de los PDC. Aquí en la validación de los PDC nosotros vamos a hacer la explicación, explicar los cambios que se fueron dando en los PDC a partir de la defensa y de la aprobación de los mismos. Debemos especificar cuáles son los ajustes, cuáles han sido las mejoras que hicimos en los PDC a partir de las sugerencias y las observaciones que nos hizo la comisión evaluadora. También podemos trabajar con tablas. ¿Ya? Entonces podríamos hacer así más o menos. Sugerencias y observaciones realizadas por la comisión evaluadora. Objetivos holísticos mal redactados, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los ajustes? Objetivo holístico mejorado de acuerdo a las 4 dimensiones. Pueden mencionar ahí, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir. Y tomando en cuenta la modalidad de atención, se realizó de la siguiente manera. Y ustedes explican. Entonces aquí en la validación nosotros vamos a colocar sugerencias y observaciones realizadas por la comisión evaluadora y los ajustes y mejoras que se realizó a nuestro PDC. Desde el momento de la defensa de los PDC y también tomando en cuenta el momento de la aprobación de los mismos. En este capítulo, ¿hay alguna otra pregunta? Capítulo 5, solamente tiene estos 2 puntos, ¿no? 5.1, que es análisis de los hechos y resultados, y
la validación de la elaboración de los PDC. ¿Hay preguntas en este capítulo? ¿Se entendió? Sí, Licen. Muy bien. Licen, Entonces, está yo tengo una dudinga. Dígame su dudinga. ¿Qué pasa? Que en los PDC nos han observado, digamos, o sea, como dice que hay que hacer, podemos hacer el cuadro comparativo, digamos, lo que nos observaron fue el formato APA, digamos. ¿Podríamos redactarlo eso también o Claro que sí. En sugerencias y observaciones. Claro que sí. En sugerencias y observaciones colocan ustedes observaciones al uso de las citas o a las normas APA. En los ajustes, ¿qué ajustes han hecho ustedes tomando en cuenta las normas APA? Ah, ya listo. Ya listo. ¿Ya? Fíjense que hacer este cuadrito nos va a ayudar a nosotros también a afianzar nuestro conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta? Licen, buenas tardes. Yo una pregunta ahí en lo de las correcciones. Solamente vamos a tomar en cuenta lo que fue la primera defensa cuando hicieron la primera corrección, ¿cierto? O también la última defensa que hicimos, la aprobación. En los dos momentos, en la defensa y en la aprobación. ¿Por qué le digo en los dos momentos? Porque en el momento de la aprobación seguían habiendo algunas observaciones en los trabajos de los estudiantes. Entonces, los dos momentos los vamos a tomar. Licen, en el caso que no hayamos tenido ninguna observación. Pero le han hecho alguna mejora, ¿cierto? No, al mío no, Licen, no me dijeron nada, solamente nos dieron una sugerencia para la defensa final. A mi grupo. ¿En ninguno de los momentos? Sí, en ninguno de los momentos no tengo ninguna observación en la aprobación de los PDCs, o sea, en la última defensa. Y en la defensa. ¿Quiénes eran esos tribunales? Licen, averigüe. Georgeli, pero ustedes hicieron alguna mejora, aunque no les hayan dicho. Sí, Licen. No, Gisela, no raye la pizarra. Hemos hecho, Licen, unas mejoras, en tanto a formas, unas cositas de que nos dijeron que le teníamos que poner, por ejemplo, todo en negro, solamente eso, nada más no nos dijeron. Georgeli, esas cositas usted la va a mencionar aquí en la sugerencia. Ah, ya, muy bien, Licen, gracias. Aunque sea de forma, ¿ya? Ya, muy bien, gracias, Licen. Este está bonito y está interesante este punto. En el 4, perdón, ¿hay otra pregunta? Sí, antes que se pase al otro capítulo. En esta parte, por decir, por ejemplo, nuestros PDC que nosotras elaboramos tienen decoraciones y todas esas cosas, pero impide la numeración al insertarlo en el trabajo de grado completo, digamos. Y queríamos saber, ¿debemos sacarle los adornos y todo para que la numeración se note? ¿O no? ¿O deben estar tal cual los presentamos para defender? Porque para defender los presentamos así con adornos, digamos, con margen. Pero no estamos refiriendo solamente a los PDC, ¿no es cierto? Claro, pero el 3.2 creo es poner ahí los 3 PDC, ¿no? Y los 3 PDC, cada uno se diferencia del otro por colores. Digamos, el PDC a distancia es rojo, el otro es amarillo, el otro es verde. Y a distancia está la cartilla, está ahí su material, pero la cartilla igual tiene su propio, digamos, formato. A eso igual tenemos que cambiarle su estructura para que se adapte a lo que nos pide el trabajo. O sea, quitarle todos los adornos que le pusimos o le damos pegar y lo dejamos ahí porque no sabemos si ponerle el número de página o no, que ese es el problema, el número de página. A mí me parece que tienen que colocar su número de página, porque vamos a ver, dice en APA, todas las páginas deben estar enumeradas, ¿ya? Pero no le cambie el
diseño, no le cambie el diseño. Yo no sé si se va a poder ver o no el número, pero tiene que estar compaginado. No cambie el diseño porque así se lo aprobaron. Sí. Ya no vaya a ser que en la defensa le diga, ¿y por qué cambió? Sí. Ahí ¿Ya? sobre el punto, Liz. Sobre eso, Licen, también tenemos esa misma observación que dice la compañera. En el PDC, en la modalidad de distancia, tiene su propia carátula y tiene su propia numeración. Eso, o sea, al numerarlo, trabajo completo, va a afectar. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto? Tiene que estar enumerado dentro del documento. Ya no es un documento aparte de las planificaciones, los PDC. Si terminan ustedes con el punto 3.1 en la página 15, la que sigue es página 16. Así sea la carátula, también tiene que estar enumerada de su planificación a distancia. Dicen, Ya. pero entonces ya no, El problema los contenidos, Licen, no el problema, dicen, es que dentro de la distancia tiene su propio índice con sus propios números de página. Entonces, eso es lo que va a variar. O sea, va a variar el índice de la distancia, ya no va a coincidir con las páginas nuevas que va a tener ahora. Eso es lo que está preguntando la compañera. Entonces, el índice van a tener que modificar. No varía. Sí. Le quitamos el índice pues, a los PDCs, pues. Listen, Olguita. No le cambiemos, por favor, porque vamos a tener dificultades, porque así ya no los aprobaron en el documento. Listen, Fátima. Por favor, en esta parte de acá sí ellos tuvieron bastante duda. Y claro, como no es lo mismo que el año pasado, por ejemplo, yo a ellos lo que les dije, el año pasado tuvimos ese problema, ¿no? La descompaginación que se provoca con el texto. Por ejemplo, el texto, la producción de texto provocaba eso. Y el año pasado lo que hicimos fue hacer el salto de página. Pero solamente yo a ellos, por ejemplo, les sugerí como tiene su propio índice, ¿no? El de distancia, su cartilla, entonces yo les sugerí con salto de página solo ese sector, pero los demás, o sea, que vayan con la compaginación que corresponde según el sistema APA, ¿no? Claro, esa duda ya ellos lo tenían hace tiempo porque le desconfigura todo el trabajo, ¿no? Sí. Era esa la duda a la cual se está refiriendo Janet. Ya, el año pasado se trabajó por sección para evitar precisamente, porque teníamos textos que tenían hasta 190 páginas, pero se trabajó con secciones, ¿ya? Para que no estemos reestructurando, pero tiene secuencia. En la presentación de todo el documento debe haber secuencia en la compaginación. ¿Se entiende, Rosalía? Sí, Lisa, se entiende. Entonces tendría que tener, o sea, igual le podríamos la página porque tiene que coincidir con todo el trabajo. Así es, porque forma parte del documento. Y en las normas APA, ahora en la 7ª edición, dice todas las páginas tienen numeración y tienen secuencia, pues, ¿no es cierto? No podemos saltar. Dicen, entonces, tenemos que al número de páginas que corresponde dentro del documento, el índice de la distancia. Y luego, Lisa, en la cartilla va a ir ahí incluida, ¿cierto? Igual tenemos que explicar eso. Si la cartilla forma parte de los PDC, sí. Sí, forma parte de los PDC. Así es, tiene que estar ahí. Pero igual vamos a hacer esa modificación con el número de página que le corresponde al documento completo. Así es, tiene que tener secuencia. Ya, Lisa. Listen. Sí. ¿Cómo está, habla Martín? El gran problema es que son varios índices. Entonces, ¿cómo yo logro compaginar? Porque hablamos del índice principal y aparte, dentro de la misma estructura de los trabajos, hay otros índices. Ahora, ¿yo cómo hago para compaginar, por ejemplo, por decirle, el índice general, cuando llegue a la modalidad de distancia, va a variar la numeración? Entonces, ¿yo cómo hago? Un ratingo, yo decía, por un lado, tal vez quitar el índice de
de las modalidades. No creo que afecte porque el contenido no está cambiando. Lo que sí yo decía, quitar índices y carátulas, no creo que afecte lo demás. Pienso. Martín, pero ¿en qué nos va a afectarnos si nosotros lo vamos a enumerar de forma secuencial? Ese número, vamos a suponer, en mi cartilla decía página 1, ahora en mi índice, página 1 va a decir el tema, la música y no sé qué tanto, página 3, pero ahora enumerando, en vez de decir página 1 va a decir página 30, en vez de decir página 2 que decía la enseñanza de la música, ahora va a decir página 33. Claro, Liz. Gracias. Va a ser más fácil todavía. ¿No ves? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, reformular el número de páginas en los índices de cada una de las modalidades que ustedes tienen. Sí, Licen, pero por ejemplo, estuve probando hacer eso y a veces, lo que dice el compañero Martín, ¿no? Por ejemplo, en mi índice que está ahí a la mitad del documento, se me van a agregar todo lo demás que viene después del documento, no solo lo que está en el PDC. Eso es lo que pienso que él está tratando de decirle, que se desconfigura todo, se descompagina y es casi imposible volver a acomodarlo. Sí, Martín, La opción entonces sería manual. eso se trabaja por sección. El año pasado nosotros hemos trabajado, a ver, su compañero que tenía el trabajo más voluminoso en la de texto, Lisa en Ali, ha sido Pedro, ¿no es cierto? Y ha trabajado, él ha compaginado por secciones. Entonces no ha tenido mayores dificultades. Buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha, Stephanie? Dicen, mire, lo que pasa es que en lo que es el índice, yo estaba haciendo eso del índice con las cartillas al hacer, porque en el índice sale de hacer las cartillas. Y yo lo estaba haciendo y se me descompagina todo. O es que al momento de hacer el índice, tengo que poner igual el índice me sale en lo que es en la modalidad a distancia, al momento de hacer ya no la cartilla. Es muy complicado también, al menos que se haga en diferentes documentos, porque yo he buscado, digamos, soluciones y me dijeron que puede que sea en abrir otro Word y hacer un índice, pero así el índice en un solo documento que esté el trabajo de grado no se puede, al menos en lo que yo he estado tratando de hacer al momento de terminar con mi grupo el informe, no se pudo. Así que la solución que hemos realizado es haciendo otro documento y así ya se puede hacer el índice. Ya, entonces esa, fíjense, es una buena acción, ¿no es cierto? Como sugerencia, tómenlo. Sin embargo, les cuento yo la experiencia que han hecho los compañeros de la anterior gestión que trabajaron con texto. Entonces ellos trabajaron por secciones para la elaboración, para la enumeración de las páginas. Ya, pero lo que dice Stephanie, si así pueden Estoy en clase. Se puede, ¿no? No hay problema. ¿Ya? Pero hay que buscarle una alternativa porque en APA nos dice que tienen que ser todas las páginas compaginadas y secuenciadas. ¿Ya? Elías, ¿lo escuchó? Uh-huh. Se puede, ¿no? Gracias, Elías. Mejor si usted nos hace un tutorial. Ya, entonces, fíjense, nos dice Elías también que se puede hacer. Stephanie nos ha dado otra alternativa también para poder trabajar, ¿ya?
Pasemos al último capítulo, que es producción de conocimiento de 2 a 5 páginas. Y este capítulo tiene 2 apartados, los aportes y las conclusiones. Los aportes, aquí hacemos una exposición de nuestros aportes a partir de la elaboración de los PDC. ¿Cuáles son nuestros aportes teóricos? Tal vez nosotros hemos logrado dar un concepto a algún elemento de nuestra especialidad que no estaba considerado. Los aportes prácticos en la elaboración de los materiales didácticos. Ustedes han elaborado materiales didácticos tan interesantes de manera virtual que tal vez antes no fueron utilizados, no se hicieron, entonces este es un aporte de ustedes. Ustedes han logrado elaborar o diseñar una estrategia metodológica para su especialidad que antes no había, entonces ese es un aporte. Aquí mencionamos el aporte y lo describimos, ¿ya? Si es aporte teórico, entonces algún aporte relacionado a la parte conceptual, ya sea de la especialidad, ya sea de la didáctica, etcétera, pero es la parte conceptual. En los aportes prácticos, la elaboración de algún material educativo que ustedes hayan elaborado y lo consideran como innovador, ese es un aporte. Aportes metodológicos o aportes didácticos a estrategias metodológicas que ustedes estén utilizando o han creado alguna estrategia metodológica que sea innovadora y que es muy válida para la especialidad. También es un aporte, entonces nosotros aquí vamos a exponerlo. Vamos a exponerlo. Luego hacemos sugerencias en los mismos aportes. A partir de los aportes que nosotros hemos realizado, hacemos la sugerencia dirigida a la maestra o al maestro de la especialidad de cómo elaborar los PDC o cómo implementar esos PDC que ustedes han elaborado. Aquí vienen las sugerencias dirigidas a su maestro, guía de la unidad educativa para mejorar quizás la planificación o tal vez también para emplear los PDCs que ustedes han elaborado. Algunas sugerencias que les pueden dar ustedes a partir de la experiencia en el uso de las plataformas virtuales, en el uso de las herramientas virtuales desde su especialidad. Porque aquí recordemos nosotros que en forma general nos han dado, este es el Zoom, estas son las herramientas para las videoconferencias, pero cómo lo trabajamos desde nuestra especialidad. Ese es el gran aporte que ustedes van a hacer. Y las conclusiones. Las conclusiones referidas, fíjense, también están referidas a ustedes, no al proceso de aprendizaje de los estudiantes porque no lo hemos implementado. ¿Cómo incidió en ustedes, en el equipo comunitario de trabajo de grado, la elaboración de esos 3 PDC? ¿Qué conocimientos, habilidades, destrezas y valores ustedes desarrollaron o fortalecieron en la elaboración de esos 3 PDC? ¿Qué dificultades se presentaron? Porque hemos tenido grandes dificultades como esta, por ejemplo, de la enumeración secuencial de su trabajo. ¿Qué dificultades se han presentado? Pero ¿cómo lo hemos superado? Porque nosotros hemos superado esas dificultades, ¿no es cierto? Y como equipo lo hemos superado. Entonces, las conclusiones están también referidas a la elaboración de nuestros PDC, en las 3 modalidades de atención. Y tenemos la bibliografía, según normas APA, séptima edición. Yo les he pasado ahora para recordarles un documento sobre las normas APA, porque son detalles, ¿no? Detalles pequeñitos que uno tiene que leerlo y sentarse con la guía para poder trabajar. Pero la bibliografía tiene que estar en orden alfabético, de acuerdo al apellido del autor. No que esté primero Rojas, después Candia, ¿no es cierto? Tiene que estar en forma alfabética. Por ejemplo, Martínez, Santos, etc. ¿Qué datos debe tener? Son 3 datos que no debe faltar en ninguna fuente. El nombre del autor, el título de la obra y la editorial. Aquí nos pide, ahora, ¿qué nos pide? Con exactitud las normas APA séptima edición. El apellido del autor seguido de las iniciales del nombre. El año tiene que estar entre paréntesis. El título de la obra. El título de la obra o de la obra. Como la ciudad y la editorial. Y seguimos con el otro autor. ¿Ya? Las normas APA nos piden de la siguiente manera.
tiene que haber sangría colgante o sangría francesa, le llaman a esto. Fíjense, Martínez está comenzando ahí y hay una sangría para comenzar el segundo renglón, ya la segunda línea. Esta es la sangría colgante o la sangría que le llaman también francesa. Ya tiene que estar de esta manera. ¿Qué van a anexar? El mapa de ubicación de la unidad educativa, los instrumentos del diagnóstico socioparticipativo de la gestión 2019, fotografías del diagnóstico socioparticipativo con su leyenda, quiere decir qué es lo que nos están mostrando, qué es lo que nos quieren mostrar en esa fotografía, la matriz del diálogo con actores y autores que elaboraron el año pasado también, los diarios de campo, 1 o 2 diarios de campo del año pasado. Si elaboraron esta gestión, los diarios de campo, en el momento en que ustedes se sentaron a elaborar sus PDC, también va aquí. Fotografías del equipo comunitario en la elaboración de sus 3 PDC con leyenda, también aquí. Fijémonos la pregunta de hace un rato, decía su compañera. ¿Y el texto completo va? Dice Giovanna. Lisa Giovanna. Ya no va, dicen. Ya no va. A ver, hola. Es que cuando hacíamos el análisis, no va el texto, porque decía Giovanna, en inicial hay varias compañeras que han elaborado, su modalidad de graduación es el texto, y lo han terminado, pues el texto, ¿no es cierto? En música, preguntaba Vania, va a ir el texto porque ya lo tenemos finalizado, hemos terminado todo nuestro texto para toda la gestión. ¿Qué es lo que les van a evaluar ahora? En esta gestión no vamos a evaluar la elaboración del texto, vamos a evaluar sobre todo, fíjense, hemos tenido un proceso tan fuerte en la elaboración de los 3 PDC. Mi pregunta es, y ponernos de acuerdo, ahora están todos los profesores de investigación y están ustedes. Vamos a colocar, si colocamos el texto tiene que ir en los anexos. Voy a preguntarle, a ver, ¿está Vania todavía? Dice en el caso de las otras modalidades. Sí, no Vania tiene está las ahí. otras modalidades. Pues. Reinaldo, ¿cuántas páginas tiene su texto? Cachichen, listen. Cachichen. Juan, a ver, 100 hojas colocar en el anexo, es mucho, ¿no es cierto? Y en inicial hay más, dicen todavía, está entre 150, casi 200 hojas. Sí. El mío tiene 350. Oh, gracias. El mío casi llegaba. 300 llega. ¿Por qué no es que nos hicieron hacer vía virtual igual el texto? Claro, claro. En esta gestión pues han tenido que hacer, esas han sido nuestras notas de la PEC del primer semestre. El mío, dicen, es un poco, no es muy largo porque, bueno, hemos puesto subtemas, así que el nuestro tiene más o menos como unas 50 páginas tal vez. El mío no es muy corto, o menos quizás. Listen, la opción sería hacerlo impreso, pero que no vaya en el empastado, pues sería aparte. Un anilladito. Sería más factible. Solo para que lo vean y sepan que lo hicimos, digamos, pero no claro, que vayan. pero un solo anillado, ¿no es cierto? Claro, para nuestra eso sí, entonces, separado, ¿no es cierto? Claro, solo uno para que lo vean. Nada. Estamos quedando en acuerdo, entonces, un anillado del texto separado, aparte. Ya dicen 3 empastados y un anillado. Bien, así es.
después salen con Después le vamos a decir, no, estamos hablando solamente del anillado en este momento del texto. ¿Ya? Que no va a ir en el empastado, estamos quedando. Y los que no acabaron el texto. Te La faltan plaza. 350 hojas. No, el mío no. Ya, ¿no? Tira, Ulises, tira. Pero Ulises, lo que hayan terminado, pues seguramente que han terminado, mínimamente han tenido que terminar un trimestre. ¿No es No, cierto? yo decía por si había alguien que no había terminado. Sí, lo terminamos, dicen, porque incluso el segundo trimestre es virtual, creo. No me acuerdo ya. Ya, perfecto. Ya lo Ulises. dejé. Ya lo defendió. Lo borré, creo, dicen. Aspectos de forma. Papel tamaño carta, tipo de letra Arial 11, ese es el acuerdo. Interlineado 1.5, esa es la diferencia con las normas APA. Las normas APA ustedes leen y dicen doble, pero es mucho espacio, ¿no? Entonces nosotros hemos considerado que sea 1.5. Márgenes, si ustedes leen normas APA también nos dice 2.47, parece que es en todos los márgenes. Nosotros estamos dejando 3.5 en el margen izquierdo para el empastado. Número de páginas en la parte superior derecha. Todas las páginas llevan número. Eso es lo que nos pide las normas APA. Párrafo justificado. Ese es otro acuerdo institucional, porque según las normas APA no va justificado en el margen derecho. Parece una banderita, ¿no es cierto? Terminan donde pueden las líneas. Nosotros hemos quedado en párrafo justificado. Fíjense, como no hay doble espacio de párrafo a párrafo en las normas APA, entonces dice colocar sangría en la primera línea de cada párrafo. Ya, colocar sangría en la primera línea de cada párrafo del texto en el margen izquierdo. Más o menos es 1.27 usando la tecla de tabulación. Ya, todo esto debemos tomar en cuenta las normas APA séptima edición. Este es el trabajito que quería compartir con ustedes. Preguntas ahora. Listen, entonces el margen igual es diferente a normas APA, ¿no? Porque en normas APA es 2.5 por todos lados, en cambio este de acá pide un 3.5 de la izquierda. Por el empastado. Sí. Dice las normas APA también que institucional, dentro de la institución también podríamos definir los márgenes. Y en el caso de nosotros necesitamos porque llevan el empastado. Entonces los párrafos van todos unidos, no hay separación de un párrafo, no hay un espacio de párrafo. Janet, no la escuchamos bien. Carmencita, ¿puedes silenciar tu micrófono? Janet, no la escuchamos. A todo silencio, le dicen. A todo lo vamos Que a entre párrafo y párrafo ya no ponemos espacio, le preguntaba. No, ya no hay solamente doble. la sangría. Eso es lo que indican las normas APA. Ya, para listo. identificar los párrafos está la sangría. ¿Hay alguna otra pregunta? Dígame. Ya, usted lo mejor así. Para que todos lo vean. Otra pregunta. Ya. A todos, por favor, a todos. Quinto. Una pregunta más, respecto a los títulos, dicen, ¿también aplica la sangría de 1.27 centímetros para los títulos o solo para los párrafos? Para separar los párrafos nomás. Solo párrafos. Ya, Lisen. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? La diapositiva, Lisen.
La diapositiva lo voy a pasar en este momento a los responsables de la PEC de quinto, ¿ya? Se los voy a compartir. Algo que quiera decir Lisen Fátima, Lisen Ali, Lisen Giovanna, Lisen Mirta, ya Elías. Elías, la defensa. De polera. La defensa es con ropa formal. Ya, si es con corbata, mejor. En cuanto a la carátula del trabajo, es institucional y es una carátula académica. Yo le voy a dar el formato para las carátulas. Lo que ustedes pueden modificar y poner esas sugerencias que le han hecho en las carátulas de su texto o en las carátulas de los PDC. Pero la carátula del documento es académico, entonces nosotros le damos el formato, lleva el logo de la institución, ya yo les voy a pasar en esta semana. Ya, eso no podemos cambiar. El formato nos llega. Lisa, una última pregunta, Lisa. Con respecto a nosotros igual, el jurado, nuestro jurado, la anterior vez tenía esa duda, ¿no? De que nuestro jurado nos había dicho que teníamos que poner en nuestro trabajo pie de página, cita de página, no sé, ¿eso se va a mantener? ¿Tenemos que hacer eso? Ya. Las normas APA se citan en el mismo documento, ya dentro del cuerpo del documento, ahí van las notas referenciales. Es otras normas, Vancouver, que trabaja con citas a pies de página, ya, esa es otra. Nosotros trabajamos con normas APA. Ahora, si hay algunas notas aclaratorias o que aclare el texto, eso sí podemos poner nosotros a pies de página, pero no podemos colocar, no podemos referenciar nosotros nuestras citas a pies de página, porque nosotros trabajamos con las normas APA. Se referencia dentro del mismo texto nomás. Lisen, ¿será que podría hacerles aclaración a nuestro jurado? Es que nuestro jurado nos ha pedido que hagamos eso. Ya, Janet. Creo que ya lo hemos ya, Lisa. Bueno, lo estoy anotando. Citajes. Ya. Listen, Olguita. Dicen Fátima. Sobre el punto, está bien, o sea, no eso porque tienen, o sea, justamente en mi grupo tienen, a todito les han hecho corregir esto, ¿no? De la cita a pie de página. Y buena la pregunta que le hace Janet, ya con eso quedan despejados ellos, ¿no? De esa duda. Y la otra para Elías, sería bueno igual, no sé si usted puede, o sea, no provocar justamente igual una reunión con todos los jurados que estamos siendo, ¿no? Actualmente y como tiene la continuidad hasta la defensa, orientar, o sea, ¿no? Porque hay colegas que recién han entrado y claro, para ellos, o sea, tienen una visión diferente a la forma de cómo evaluar los trabajos de grado finales, ¿no? Por eso es lo que Elías hizo la pregunta, pero fue por una colega, ¿no? Pero sería bueno, o sea, orientar, ¿no? Puntos específicos sobre la forma, ¿no? De cómo ellos tienen que defender, ¿no? Y yo trataba, ¿no? De entender la forma de cómo les pidieron, ¿no? Eso de la vestimenta informal, adorno, o sea, de acuerdo a la cultura guaraní, algo así, ¿no? Pero son cosas que
que muchas veces otros colegas ignoran, ¿no? Pero sería bueno provocar también una reunión para aclarar, me imagino, estos puntos igual, ¿no? Que se pueden tomar en cuenta en la defensa final. Y que no vaya a interferir por ahí de repente, ¿no? Porque se hizo la observación o se sugirió, al final, o sea, termina el grupo, o sea, no perjudicado. Eso sería, Listen, Olguita, gracias. Y que los bocaditos sean por curso. ¿Perdón? Nada, nada. Ya. No, vamos a tener una reunión, siempre hemos tenido antes de la defensa final con la comisión evaluadora para definir cuáles son los roles de cada uno de los tribunales. ¿Ya? Y para hacerles conocer el tiempo también de la misma manera a ustedes. Si bien ustedes lo tienen en el compendio, pero es necesario aclararles cuánto tiempo van a tener y todos esos detalles de la defensa. ¿Ya? Yo creo que para la próxima semana, hasta el día miércoles, tenemos trabajo con los de cuarto. Jueves o viernes estaríamos pensando en una siguiente reunión con todos los estudiantes de quinto para hacerles conocer sobre los elementos de la defensa. ¿Ya? Silvia, no la escucho. Ahora un poquito. Está muy bajo su volumen. La defensa final va a ser por grupo, ¿no veo? Individual, como decían que los PES igual se iban a defender individual y ya luego se los defendió por grupo. Silvia, más fuertecito, pero más o menos escuchar. Escribí tu pregunta, Silvia. Creo que está preguntando, dicen, si va a ser por pareja o individual. Creo que eso estaba diciendo. Las defensas están programadas por equipos comunitarios de trabajo de grado, pero la valoración es individual. Ya cada uno tiene su ficha para hacer la evaluación. Ya se les va a evaluar en forma individual a cada integrante del equipo. Esos son los detalles que quiero hacerles conocer según el compendio. ¿Ya? Y según el último instructivo que siempre nos han recalcado, que la evaluación tiene que ser individual. ¿Ya? Pero el momento de la socialización, todo esto es en equipo comunitario. Así lo tenemos ya programado también. Que no pidan bocadito. Ya. Hola, hola, Lice, buenas tardes. Lice Javier, buenas tardes. Tal vez unas cuantas palabras nada más para apoyar a lo que ha expuesto. Y yo creo que, a ver, buenas tardes a todos los jóvenes de quinto, de todas las especialidades. Solamente recomendarles a cada uno de ustedes, yo creo que la licenciada Olga ha sido muy clara en la exposición que ha dado sobre la elaboración de su trabajo final, ¿verdad? Y yo pienso que les va a enviar también las diapositivas para que ustedes vayan guiándose. Por favor, yo solamente voy a recomendar como docente, cuando yo vaya a revisar los documentos, por favor, debe contener todo lo que se les está explicando y no otras cosas que a veces por lo que ustedes no están revisando y no están releyendo sus trabajos y están dejando pasar por alto algunas cosas que cuando nosotros como tutores revisamos, encontramos esas falencias en sus trabajos y los únicos que se molestan son ustedes. Por favor, yo les pediría eso de que como ya han tenido la aclaración respectiva sobre las modificaciones en los movimientos y estructura de su trabajo final, por favor, también ustedes pongan de su parte y hagan una revisión, pero revisión desde la carátula hasta lo que termina en lo que es bibliografía y anexos. Solamente eso quería decirle, Lice. Muchas gracias. Gracias, Lice Ali. Lice Mirta, Lice Giovanna, para ir cerrando. Ninguna, Lice. Ninguna. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para ir cerrando? No hay pregunta. Entonces, Lice Juancito, perdón. Con relación a la estudiante
que está en uno, que solamente es ella, perdón, en cuanto a la redacción en el grupal, igual lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero mi duda es, la redacción, ¿cómo lo va a hacer? ¿En forma plural, individual? El relato colectivo, Sí. también lo tiene que hacer, pero ahí tiene que conversar con usted, dicen Juancito. Dicen Giovanna también, Mayra tiene que conversar con usted. Portillo, ¿trabaja con Licen Fátima o Licen Ali? Con su docente de investigación tienen que hacer el diálogo. Con el Licen Ali, Licen Olita, con el Licen Ali. Con el Licen Ali, Nelson entonces tiene que hacer su diálogo. Ya. Para el Sí, relato dicen, colectivo. gracias, ya sabíamos, ya vamos a coordinar. Nelson, conversábamos con la Licen Giovanna. Ustedes tienen que elaborar primero su relato individual, igual que la compañera de artes plásticas. A partir de su relato individual, ellos van a ir sacando las ideas principales y van a hacer el diálogo con ustedes a partir de esos elementos principales que ellos han encontrado. ¿Ya? Entonces, lo que hay que ponerse a trabajar Nelson, Mayra y Elizabeth es el relato individual. Necesitan el relato individual para poder trabajar el relato colectivo con su docente de investigación. ¿Ya? Bien. Gracias, Licen. Está bien, Licen. Muchas gracias. Gracias, Licen Juancito, no habíamos olvidado ese punto. Tenemos 3 compañeros que tienen grupo de un integrante. Ya hay equipo. Bien. No hay más, no hay otra pregunta. Bien, agradecerle entonces la asistencia y participación de cada uno de ustedes. Creo que nos ayudan, estos encuentros nos han ayudado a clarificar muchos puntos que teníamos, algunas dudas, ¿no? Algunas lagunas todavía en el trabajo. Ahora es sentarse y elaborar su trabajo. Y como les ha dicho Licen Ali, es leyendo. Terminen de redactar una página y vuelvan a leer, ¿no? Porque cuando redacta apurado, pues, ¿no? Y no lee. Vuelvan a leer. Terminan de hacer el capítulo, vuélvanlo a leer todo el capítulo para ver si hay secuencia, ¿ya? Si hay secuencia en la redacción, si hay coherencia en su redacción, si hay hilación en las ideas. Hay que volverlo a leer. Que no les ocurra lo que les ha ocurrido a algunos compañeros en la aprobación, que con las anotaciones y todo lo han pasado en limpio su trabajo, ¿ya? Con la sugerencia que ellas mismas se han hecho, igual han pasado en limpio ese trabajo y lo han querido presentar. Ya no debe ocurrir esa situación. Este trabajo es académico, recuerden ustedes que es a nivel de licenciatura y tiene que estar con todas las normas que nos orientan en la elaboración de un trabajo académico. Ya no es un trabajo de una unidad de formación. Sentémonos a trabajar, sentémonos con las normas, con la guía para elaborar las normas APA, ¿ya? Porque tienen detallecitos que después nos van a hacer las correcciones en el momento de la defensa, nuestro mismo tribunal. ¿Ya? Es trabajo de ustedes, es responsabilidad de ustedes de que ese trabajo salga bien. ¿Quiénes se van a beneficiar con ese trabajo? Son ustedes. ¿Ya? Ustedes van a sacar 100 y vamos a decir, esos son nuestros estudiantes. ¿Ya? Agradecerles mucho entonces y la próxima semana los estaré convocando nuevamente para ya darles las indicaciones para hacer la defensa final. ¿Ya? Que tengan un buen trabajo, un buen fin de semana. Sáquenle provecho, trabajen bonito. ¿Ya? Gracias Licen Fátima, Licen Ali, Licen Giovanna, Licen Mirta, Licen Juancito por participar. Todos estamos presentes y así nos vamos a ver con nuestra toga en la graduación. ¿Ya? Que estén bien. Hasta luego. Sí, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Va a haber graduación? La toguita lista para todos. Ya estamos con el uniforme ya. ¿Va a haber graduación? ¿Desfile? No sabemos, Licen. De los colegios va a haber, dice. He escuchado.
las noticias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Lisa, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. El video de la reunión, Licen, no se olvide pasar. Se los paso el día, ¿ya?